Cordial saludo. Mi nombre es Ingrid Karina Coy Chacón. Soy estudiante del doctorado en educación de la Universidad UMESID de Panamá. En este análisis que he llamado Educación, riqueza invaluable, que incomprensiblemente los gobiernos de turno no comprenden, y con una frase de la UNESCO del 2007, son muy pocos los que proveen a las escuelas regulares de las competencias, asistencia técnica, orientaciones para adaptar el currículo común y recursos específicos para ello. En el presente análisis pretendo dar una mirada a la situación económica de Colombia, Perú y Venezuela en cuanto a las políticas públicas educativas, una descripción económica en relación al mercado laboral, el aspecto social, la calidad y equidad de la educación, los recursos del sistema escolar y la formación de recursos humanos como el aspecto tecnológico. Las épocas han determinado nuevos desafíos para la educación, momentos históricos como la industrialización, la globalización, la internacionalización y la posmodernidad. Estos países se han enfrentado a situaciones de toda índole, a nivel político, social, cultural, económico, ideológico, y conducen a la educación y a la sociedad por un proceso de cambios y saltos en las diferentes dinámicas mundiales en cuanto a la enseñanza y al aprendizaje. Ya dejó de ser únicamente el aula la educación y ha traspasado las barreras de la institucionalidad. Se hace necesario trabajar por minimizar la desigualdad social y la pobreza en que viven la mayoría de los países subdesarrollados. El sistema económico de un país está ligado al sistema social, al sistema educativo, cultural, y estos a veces están ligados a los sistemas mundiales. Es por ello que es necesario reconocer los contextos en los que estos países deben enfrentar estos nuevos desafíos. Vislumbrar los cambios para una educación transformadora es lo que necesita y lo que necesitan los gobiernos, que deben comprender que no ser solamente un gobierno de turno. Colombia, un país reconocido por su riqueza, su biodiversidad, su calidad humana, con cerca de 50 millones de habitantes. Perú, reconocido por su multiculturalidad, su gastronomía, su exportación minera y sus zonas turísticas, con cerca de 31 millones de habitantes. Venezuela, reconocido por su exportación significativa de petróleo, avances científicos y hermosos paisajes, con cerca de 27 millones de habitantes. Tres países en la lucha de la equidad y la calidad educativa, con diferencias de gobiernos, de poblaciones, pero con sueños latentes y esperanzas. De las políticas públicas podemos pensar en los desafíos del mundo contemporáneo, en donde se encuentran inmersos el contexto educativo y la comunidad. Las metas educativas giran en torno a la solución de distintas problemáticas que se presentan en estos contextos y en la asignación y uso de los recursos, buscando de manera conjunta la igualdad de oportunidades para las sociedades y suplir las necesidades de sus comunidades. La educación en estos países es descentralizada, con el fin de permitir la participación de la sociedad en diferentes procesos, considerando el diálogo y la deliberación, la autonomía pedagógica y administrativa, pero al mismo tiempo esta situación ha permitido debilitamiento a causa de la malversación de fondos, la corrupción y la falta de gestión. La CEPAL y la UNESCO, entre otras instituciones, se han constituido para trabajar en la extensión de la cobertura de enseñanza inicial, así como la jornada escolar en primaria, la incorporación de la tecnología digital en la batalla por la equidad, apoyo a las familias de transferencias condicionadas, articulación en la formación para el trabajo y hacer compatible la calidad de la educación con sectores excluidos. La inversión en educación es un tema que todavía mantiene subjetividades y que se encuentra enfrentado a intereses particulares de las personas que ejercen el poder, que trascienden en pobreza, aspectos y causas socioculturales, políticas sociodemográficas, siendo una situación circular. Lo que es consecuencia de una termina siendo la causa que impide la superación de la pobreza. Una educación de calidad debe estar sujeta a las 5 dimensiones esenciales
que se deben trabajar de forma conjunta y que en el momento de fallar una, se fallan en todas, y en el sentido del enfoque de los derechos humanos. Ellas son la equidad, la relevancia, la pertinencia, la eficacia y la eficiencia. Los cambios del currículo se hicieron centrado en el interés del estudiante y en sus necesidades, en el contexto. Se modifican los objetivos a currículos por estándares, deberes básicos de aprendizaje y las competencias. Los referentes para este currículo se sitúan en que deben ser flexibles, basados en los intereses de los estudiantes, en sus motivaciones y expectativas, integradores, pertinentes. Se necesita un currículo transformador de la sociedad con importancia de conocimiento y de su producción de los perfiles competentes. El estudiante se observa ahora como un cúmulo de potencialidades y ya no como un cúmulo de dificultades y debilidades. Estos países se caracterizan por tener raíces indígenas, españolas, mestizas, entre otra gran variedad de culturas. Por ello es relevante la contextualización socioeconómica, ecológica y geografía en el currículo y en la enseñanza. En Perú manejan normas para la promoción de los estudiantes de inclusión y se contemplan dentro del diseño curricular para preescolar y secundaria alta, así como los lineamientos de diversificación y adaptación curricular. Se reconoce la importancia de trabajar con estrategias múltiples y diferenciadas en el trabajo en el aula. Venezuela y Perú cuentan con libros adecuados para las diferentes lenguas y culturas que por lo general se hacen en educación primaria y en algunas áreas de estudio. En Perú la educación indígena es responsable de los docentes y de algunos miembros de las comunidades. Les exigen que escriban y hablen la lengua materna de los estudiantes. En Venezuela y Colombia esta educación se centra a cargo de las comunidades y capacidades a través de programas de educación intercultural bilingüe. En cuanto a la formación, la capacitación, falta mucha capacitación a los docentes y a las instituciones. Capacitación en diversificación de los currículos, en acompañamiento técnico y asesoría en la construcción de las estrategias o mecanismos para las adaptaciones. Se observa que la relación entre la formación y la estimación del empleo de la sociedad y de los países en mención se encuentran relacionados por la inclusión y las diferencias geográficas de los diferentes contextos. A nivel social en Venezuela, Perú y Colombia, la discriminación, la marginalidad y el maltrato se presentan con más frecuencia. Por ello adoptan medidas dentro de las legislaciones para mitigarlas y crean defensorías para ofrecer apoyo a estas personas. En cuanto a cobertura, Perú reporta mejores porcentajes de inicio y culminación de los niveles de educación básica y secundaria, como de primaria, en comparación con Venezuela y Colombia. Porcentajes que demuestran que los países con mayores dificultades de acceso y culminación de los estudios presentan con el tiempo igual proceso en las brechas educativas. Los procesos de equidad en estos países es ligado al tema socioeconómico y a la falta de infraestructura de la educación pública. Se encuentran instituciones que, aun ante las situaciones, logran entregar mejores resultados académicos, pero aún se evidencian condiciones de discriminación para estudiantes con necesidades educativas especiales. Los jefes de Estado en los diversos países latinoamericanos y del Caribe participan y se reúnen para trabajar fuertemente por erradicar la pobreza, fortalecer el acceso a la educación, que sigue presentando grandes déficits en sectores de menores ingresos y en los pueblos indígenas, quienes evidencian los peores indicadores en cuanto a asistencia y desempeño, y también siguen trabajando fuertemente por la calidad de la educación. Muchas gracias.